se llama engaño. Honduras va a ir poco a poco consolidando su proceso democrático y es un mensaje claro a la comunidad internacional en virtud de que algunos sectores de la comunidad internacional creen que aquí vivimos en taparrabos. Se equivocan. Honduras va consolidando su proceso electoral y su proceso político, su proceso democrático. Aspiramos a que el tribunal ahora, en esta fase, haga las investigaciones pertinentes de conformidad a su autoridad para investigar a todos los candidatos que han nominado los partidos políticos y en el tiempo, conforme al calendario electoral, aquellos que tengan dificultad con la justicia, pues deben de ser sustituidos conforme al mecanismo que tienen los partidos políticos. De todas formas, saludamos con beneplácito, con satisfacción desde la sociedad civil este proceso y por supuesto con dificultad, pero igual debemos de todos los hondureños, sin distinto de clase y de posición, participar de ese proceso. También saludamos los nuevos partidos políticos a la agenda electoral hondureña, de manera que nadie se quede por sus ideas en la participación en la contienda electoral hondureña. Reitero nuestra satisfacción, pero también nuestra preocupación en el sentido de que este proceso electoral debe ser transparente para que el mundo entero sepa que los hondureños hemos determinado caminar en un escenario democrático y eso es saludable en cuanto a que la democracia hondureña imperfecta va caminando hacia sus perfecciones y que las elecciones internas sean producto de la voluntad popular. Nos ha parecido de oportuno la presencia del presidente Lobo en el tribunal con el secretario de Defensa y el secretario de Seguridad para darle garantías al proceso y mandar un mensaje a la comunidad internacional de que en Honduras hemos decidido avanzar en este proceso que sin lugar a dudas es de beneficio para la nación entera y para los ciudadanos que participan de la lucha política. ¿Y qué podemos decir, don Julio, en torno a aquellas personas que aparecen en dos movimientos o en dos planillas? Bueno, yo creo que el tribunal ahora tendrá que revisar de conformidad a la ley electoral si eso es satisfactorio o no. Es decir, en este caso será el tribunal el que tendrá la última palabra de conformidad a la normativa, que en este caso es la ley electoral. Jackie, Bien, Marvin, si usted tiene algunas interrogantes. Sí, justamente quería que te quedaras con don Julio porque quiero que escuche y yo también me gustaría conocer los comentarios del licenciado Jorge Illescas con lo que ha dicho don Julio Cabrera, la importancia de este proceso democrático. ¿Está realmente el Tribunal ¿Tenemos Supremo algunos Electoral, errores técnicos? pues capacitado para tener un proceso tan grande con 9 partidos políticos que para algunos este proceso podría poner fin de una vez por todas a la crisis política del 2009, pero para otros, en el caso que falle este proceso, podría venirse una crisis mucho más grande? Bueno, yo creo que el que surja en el 2013 como candidato a la presidencia de la República y el que asuma la presidencia, indudablemente que pone fin a aquellos acontecimientos. Pero hay algo, Marvin, que es importante señalarlo. Yo creo que el hecho de que vayan, por ejemplo, en las primarias e internas, 4 partidos con 18 movimientos, es complejo, pero es manejable. Administrativamente es manejable, pero hay un problema que yo creo que debe señalarse. Es que la ley electoral no contempla algunas circunstancias que se están dando. Por ejemplo, para que un movimiento sea inscrito en el registro, en el Tribunal Supremo Electoral, se requiere que cumpla con algunos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? El 2% de la votación obtenida en el nivel presidencial de la última elección.
Por eso es que en el caso del Partido Liberal son 18.000 votos aproximadamente, porque obtuvo 800 y pico mil de votos. Y en el Partido Nacional son cerca de 25.000 porque tuvo más votos en el nivel presidencial. Y ahí es donde viene un problema no contemplado por la ley, que es que Libre, por ejemplo, FAPER, esos son partidos que no fueron a elecciones en el proceso anterior. Entonces, ¿dónde van a calcular el 2% de esos partidos? ¿Verdad? Porque se supone, la ley supone que un partido nuevo no tiene corrientes, porque las corrientes se dan en el transcurso del tiempo algunas veces, no necesariamente, porque tenemos el Pino y la Democracia Cristiana y UDE que hasta el momento no han presentado corrientes en contienda. Entonces, pues, ese es un problema que la ley no lo contempla y que el tribunal va a tener problemas ahí. Cualquier solución que se dé va a estar fuera de la ley. Sí. Ahora, esa es una de las cosas. Sí, me permite, solo quiero saber si se encuentra todavía don Julio Cabrera en el aeropuerto. ¿Está ya aquí todavía? ¿Nos escuchas? Sí, claro, le estamos escuchando atentamente Sí. el comentario de don Jorge Illescas. Quería conocer, don Julio, comentario de lo que ha dicho don Jorge Illescas y también sobre estos requisitos para los partidos políticos. El caso, por ejemplo, de Libre, se cuestiona de que si un partido político cuyo estatuto está pues prácticamente derogar la Constitución a través de una asamblea constituyente, cuando prácticamente la Constitución no permite esto, si eso inhabilitaría a un partido como Libre, es decir, puede ir en contra de la Constitución, inscribirse a un partido que tenga ese principio. Bueno, no hay que olvidar que el proceso interno está determinado por los estatutos de cada uno de los partidos políticos que fueron inscritos. Ese elemento hay que analizarlo, qué fue lo que autorizó el Tribunal Supremo Electoral. Por otra parte, nadie puede estar por encima de la Constitución hondureña y la ley. Eso es un principio constitucional. Y en materia electoral, me parece que ahora el Tribunal Supremo Electoral deberá dar entonces el norte, cuáles deben ser las reglas del juego del proceso interno. No hay duda de que en todo proceso hay sus propios balances y desbalances, pero me parece que la participación de los ciudadanos a formar parte de los partidos políticos está garantizado por la Constitución. Y adicionalmente también está garantizado con la Convención sobre los Derechos Civiles y Políticos, sancionada por las Naciones Unidas y ratificada por Honduras en 1969. De manera de que no creo que haya ese extremo. Aspiramos a que el tribunal dé alguna normativa por el cual deben de regirse los partidos nuevos en lo que corresponde al número de votos que se requieren para ir a un proceso. Pero reitero, este proceso es tutelado por los partidos políticos y supervisado por el Tribunal Supremo Electoral. Habría que ver qué dicen los estatutos que les autorizó su funcionamiento a estos partidos políticos nuevos. Pero de todas formas, para la sociedad civil, estos problemas son mínimos y hay que resolverlos en beneficio de la libertad política que gozamos los hondureños. Debe de afianzarse esa libertad sin violentar la voluntad popular manifiesta por los ciudadanos que postulan y quieren a XY candidato. Eso la sociedad civil va a estar pendiente para que no haya atropellos a esa voluntad, por cuanto está garantizado por la Constitución y está garantizado por los instrumentos de los derechos humanos. De todas formas, comparto con don Jorge Illescas en el sentido de que si la ley no establece esos mecanismos, nadie puede estar por encima de la ley. Habría que ver entonces el arreglo de la voluntad de la autoridad, puede ser un mecanismo o puede ser una reglamentación que sí está facultado del tribunal de hacerlo para que
permitir de que las fuerzas emergentes se sientan cómodas. Y esa resolución debe de ser concertada con estos nuevos partidos políticos para que las reglas del juego estén claras de caras al proceso que está convocado para ese fin. Bueno, muchas gracias a Jackie y también a don Julio Cabrera por sus excelentes opiniones sobre este tema. Gracias, Jackie. Bueno, gracias a usted, Marvin, y también un saludo a don Jorge Illescas. Jackie. Muchas gracias. Sí, don Jorge, sobre este tema también del Partido Libre, es circunstancias que se están dando, cree que en algún momento pues se habló mucho de que Honduras debería de democratizarse más, luchar contra el bipartidismo, y eso dio la coyuntura para que surgieran nuevos partidos, pero ¿cree que se ha abusado de la amplitud del Tribunal Supremo Electoral en la creación de nuevos partidos y realmente surgen partidos que no están comprobados de liderazgo? No, yo creo que si los partidos presentaron su número de firmas, que es uno de los requisitos, llenaron todos los requisitos y el tribunal verificó, no se le puede poner dificultades a un grupo de ciudadanos que quieran formar un partido político. Ahora, otra cosa es si es bueno tener muchos partidos o pocos partidos. Todos los politólogos, científicos políticos del mundo consideran que aquellos países donde proliferan los partidos son países que no logran consolidar su democracia porque se hace muy difícil la gobernabilidad. Lo recomendable es que en un país existan unos 3 partidos fuertes, definidos, para que la democracia no tenga mayores sobresaltos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, particularmente en el momento de Nicaragua, en Guatemala llegaron 23 partidos al Congreso. ¿Y qué es lo que se fomentó? La corrupción, más corrupción. ¿Por qué? Porque para que el presidente de la República pudiese lograr la aprobación de una ley urgente, entonces había mucha resistencia y entonces el presidente se miraba obligado a comprar diputados. Entonces aquí era un mercado persa. Y tiene muchas dificultades cuando hay demasiados partidos. Yo creo que aquí en Honduras sí hace falta un tercer partido. ¿Cuál es? Yo no sé. Un tercer partido que sea democrático, que sea respetuoso de la ley. Y eso es bastante preocupante porque en el caso de Libre vemos nosotras que la mayor parte de las personas quieren hacer las cosas por la fuerza. Por la fuerza, independientemente de que la ley los ampare o no los ampare. Son ellos los que tienen la razón y ellos tienen que lograrlo. Entonces me parece que eso no es correcto. Creo que todo lo que esté dentro de la ley es correcto y ellos tienen que cumplir con la ley. Por otro lado, aquí van a venir algunos problemas que son problemas que se dan siempre en los movimientos internos. Los movimientos internos llegan al partido y no reúnen los requisitos, no cumplen, porque hay 2 cosas para inscribir un movimiento: la ley electoral, que establece las normas básicas, y los reglamentos internos del partido. Entonces, algunas veces los movimientos no logran presentar el número de miembros militantes, no logran tampoco tener completas las planillas, no logran que las personas que reúnan los requisitos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál ha sido la práctica? El partido dice, bueno, inscríbanlos, de todas maneras nos vamos a unir en el camino, después de las primarias. Entonces, cuando llega el Tribunal Supremo Electoral, dice el tribunal, bueno, si el partido los inscribió, ¿por qué no vamos nosotros a oponer a esa inscripción? Y los inscribe. ¿Cuál es el resultado final? Son 2 los resultados finales. Uno es que esos partidos sacan 600 votos en las primarias, sacan 1,000, 2,000, 3,000 votos, y las firmas que tenían que llevar eran 18, 20,000, 30,000 firmas. No logran ni siquiera las firmas mínimas para la inscripción en el día de las elecciones. Entonces, ¿por qué? Ahí viene el otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que algunos candidatos fuertes promueven la inscripción de un montón de corrientitas. ¿Para qué promueven esas corrientes? Porque como el tribunal entrega las credenciales en blanco para ir a representarlos a las mesas,
estos candidatos de esos movimientos pirujos chiquitos hacen un gran negocio, venden las credenciales a los candidatos fuertes. Y yo conozco casos, por ejemplo, de gente que ha recibido 1 millón de lempiras, gente que ha recibido 4 millones de lempiras por la venta de las credenciales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué las credenciales? El candidato fuerte ya no tiene un representante de mesa, sino que tiene 3 o 4 representantes de mesa, porque ese movimiento chiquito no podía llevar la cantidad de representantes a las mesas, ni le interesa. Entonces se inscriben movimientos prácticamente fantasmas y los partidos los aceptan, pero se fomenta la corrupción en la mesa electoral. Entonces de ahí que usted se pregunta, bueno, ¿y por qué este movimiento? ¿De dónde va a sacar plata? Imagínese usted que en esta oportunidad van a ser más de 41.000 delegados de mesas electorales. ¿Se da cuenta usted? 41, ¿quién va a tener solo 3, 4 movimientos dentro del Partido Nacional y 2 dentro del Partido Liberal? Entonces, prácticamente todos los simpatizantes tendrían que estar. Claro, entonces resulta que ahí es donde viene el trasiego de las credenciales, la venta de las credenciales y la corrupción. El otro tema es que el reglamento, por ejemplo en el caso del Partido Liberal, el Partido Liberal exige militancia para cargos de elección popular y cargos de elección para autoridades del partido. Para uno es 5 años, para otro es 4 años. Pero yo veo en las planillas gente que no es militante del partido, que no tiene militancia en el partido. Entonces, ¿qué va a hacer? Y ahora comete, a mi juicio, algo con que yo nunca he estado de acuerdo, en el reglamento interno ponen que la militancia debe ser 8 años. En los estatutos del Partido Liberal dicen que son 4 años y 5 años, pero ahí ponen 8 años. Entonces resulta pues, ¿van a cumplir con esa exigencia los miembros del Central Ejecutivo? Entonces, o no la van a cumplir. Entonces ahí viene un problema que es bastante delicado. Entonces ahí en esas cosas son en las que yo no estoy de acuerdo. ¿El Partido Nacional también tiene este requisito? Es que la ley exige que debe de haber reglamento interno. En el Partido Nacional no sé yo si exige militancia, no me recuerdo. Pero entonces pues hay reglamentos internos que no se cumplen. Entonces van al tribunal y el tribunal dice, inscribámoslos. Y eso es hay cosas ahí, corrupción, violación a la ley y un costo elevado para el proceso electoral. Porque entre más movimientos internos hayan, más es el costo que tiene ese proceso electoral. Entonces de ahí que mi punto de vista es el cumplimiento estricto de la ley, que el tribunal sea exigente, que el tribunal diga este movimiento no se puede inscribir porque no llena los requisitos. Hay otro caso, hay personas que tienen cuentas pendientes con el Estado, que han sido sancionadas ya por la Corte Suprema de Justicia. ¿Va a actuar el tribunal en ese caso? Le va a decir a esa persona, usted no puede ir a este cargo de elección popular porque tiene usted una sanción confirmada por la Corte. ¿Va a cumplir? Entonces, personas va a tener, y los partidos van a depurar esas planillas para decir, usted no puede llegar porque no tiene militancia, usted no puede llegar porque tiene aquí un caso pendiente con la justicia, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son las que hay que ver, pero aquí se confunde en nuestro país, lamentablemente, dicen, es un arreglo político, y los arreglos políticos los ponen sobre la ley, violan la ley. Entonces, y eso es una práctica que nos lleva hasta cuando se hace gobierno, porque cuando ya se hace gobierno, prevalece lo político a lo jurídico, y de ahí viene el problema de la corrupción y de la impunidad, y la debilidad del Estado de Derecho, porque en Honduras